Muy buenas noches. Voy a grabar unos minutos de clase para su compañero Alejandro que necesita aprender una cosa. Normalmente cuando nosotros estamos en el estudio del derecho, agarramos la Constitución, agarramos el Código Civil, el Código Penal, para tratar de buscar guía, pero a veces o muchas veces los libros no nos dan esa guía o como que no sabemos cómo leer correctamente. Yo creo que es uno de los problemas más grandes el no saber cómo leer. Y ojo, saber cómo leer como abogado es muy diferente a que si yo agarro ahorita mi libro de cuentos de Charles Dickens y me pongo a leerlo, o me pongo a leer mi libro de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? O sea, es muy diferente leer un libro jurídico que leer un libro de literatura, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces el abogado o el abogado joven o el abogado que apenas está conociendo el derecho o que está empezando a litigar, muchas veces se topa con pared precisamente por eso, porque leemos todo de la misma forma y no debe de leerse todo lo que llega a nuestras manos en materia jurídica, no debe de leerse de la misma forma que leemos, ¿cómo se llama? Como cuando leemos un libro o cuando leemos una definición de una respuesta. No, ¿por qué? Incluso ustedes se dieron cuenta, bueno, se deben haber dado cuenta el día de ayer. El día de ayer leímos el acuerdo donde se emitía qué cosas ya iban a aplicarse con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, ¿no? Vimos que empezó a llevarse a cabo el 1 de noviembre del año pasado, 2024, ¿no? Luego dio la fecha del 1 de junio, 1 de junio, 5 de junio de este año, y luego ya se va a aplicar todo el código a partir del 5 de noviembre de este año, ¿de acuerdo? Entonces, pero tuvimos que analizar lo que decía, porque no lo decía, por ejemplo, para el asunto de su compañero Jorge, para el tema de divorcio, nos decía, los divorcios se van a aplicar a partir de este día con el nuevo código. No lo decía así, ¿de acuerdo? Entonces, incluso en la plática, en la ponencia que estuvimos hoy todos de Nuevo León, del Poder Judicial de Nuevo León, ustedes se dieron cuenta que el abogado, que el juez que estaba hablando, el ponente que estaba hablando en ese tema de los juicios sucesorios, él hablaba de un sistema pasado y trataba de tomarlo del tema nuevo, pero como que se cuatrapeaba porque no sabía si todo aplicaba. Da por ejemplo, él hablaba de los testamentos hológrafos. De los testamentos hológrafos son los testamentos escritos a mano, ¿de acuerdo? La Ciudad de México los derogó desde el 2012. ¿De acuerdo? El señor ni siquiera sabía el dato de en qué fecha se derogaron los testamentos hológrafos. Luego dice que no sabe si toda la República o no aplican los testamentos hológrafos. Y la realidad es que no aplican ya los testamentos hológrafos en muchas o en gran parte de la República. ¿Por qué? Porque se presta muchas cosas, se presta muchas situaciones en las que una persona lo escribe y falsifica la firma y ya me lo dejó todo a mí, ¿no? Y no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se buscó derogar. Bueno, ahora, para, para el tema precisamente del estudio de cualquier cosa, nosotros tenemos que saber cómo leer. Ahorita les voy a enseñar cómo debe de leer un abogado en materia de la Constitución. Posteriormente vamos a hacer este mismo ejercicio con otros ordenamientos, pero ahorita lo vamos a hacer con la Constitución nada más, ¿de acuerdo? Y que la Constitución está entrelazados con otros ordenamientos que tenemos y ahorita les voy a enseñar cómo, ¿de acuerdo? Ok, comparto pantalla. Ahora, ¿cómo es para nosotros leer como abogados? Bueno, la Constitución dice, el artículo primero dice, en los Estados Unidos mexicanos, primeramente, ahí entendemos que no se llama República Mexicana ni México, ¿de acuerdo? El país se llama Estados Unidos Mexicanos, porque está compuesto por entidades federativas, mal llamadas estados, ¿de acuerdo? Y están esos Estados Unidos, que se les llama pacto federal o pacto de la federación, en el cual pues, todos los estados están unidos para crear una república mexicana, ¿sale? Todas las personas. Entonces, aquí debemos de colocar mentalmente todas las personas en nuestra mente. Todas las personas comprende de arriba abajo, ¿de acuerdo? Comprende personas con discapacidad, grupos vulnerables como personas indígenas, etc. Pero habla de personas, ¿de acuerdo? Primeramente, la definición de persona debe estar en nuestro cerebro, que viene del Código Civil, ¿de acuerdo? El Código Civil nos dice qué es una persona física, qué es una persona moral, ¿sale? Ahora, gozarán de los derechos humanos. Aquí se nos hace la pregunta. A ver, esperen. Antes de seguir. Persona jurídica o persona moral es lo mismo, persona natural y persona física es lo mismo, ¿sale? Persona moral es una empresa, persona física es una persona como cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Aquí habla de todas las personas. La primera pregunta, entonces, ¿también las empresas tienen derechos humanos? Sí. ¿También las empresas se les pueden violar derechos humanos en una decisión jurídica? Sí. ¿De acuerdo? Por decisión judicial.
Sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí todas las personas, está comprendiendo también las personas morales, gozarán, ¿vale? O sea, ya los tienen por el simple hecho de ser personas, de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Entonces, aquí nos está diciendo, esta Constitución tiene derechos humanos y también están los derechos humanos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O sea, sé que hay tratados de los cuales el Estado mexicano no es parte, pero hay otros que sí, ¿sale? Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay un tratado internacional en materia de medidas cautelares, ¿de acuerdo? Hay un tratado internacional al respecto, pero México no se inscribió en ese tratado porque lo que busca ese tratado es controlar la prisión preventiva, ¿de acuerdo? Y México no quiso inscribirse en ese tratado, ¿vale? No quiso, ¿por qué? Porque pues, al final del día lo que buscaba era reducir el tema de la población en cuestión de prisión preventiva, ¿de acuerdo? Ahora, así como de las garantías para su protección, entonces hablamos de que tenemos derechos humanos y tenemos garantías que protegen esos derechos humanos. Eso es todo lo que nos está diciendo este primer párrafo. Todavía ni siquiera lo hemos acabado de leer, ¿de acuerdo? Pero este primer párrafo, todo lo que les acabo de decir es lo que tenemos que analizar a la hora de, de lo que leemos, ¿de acuerdo? Existen varios tipos de interpretación, no me acuerdo de todos. Una es la interpretación literal, o sea, lo que está diciendo ahí, así se aplica tal y como lo está diciendo. Otra es la interpretación, ¿cómo se llama? La interpretación, perdón, la interpretación, ay, ¿cómo se llama? Esta donde lo que no te está diciendo, entonces quiere decir que puedes, no me acuerdo ahorita, hay varios tipos de interpretación, pero ahorita estamos haciendo un análisis de acuerdo de cómo está el párrafo y de lo que nos dice. Ahora, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, ¿ok? Entonces quiere decir que no me pueden quitar mis derechos, no pueden restringirse ni ponerle pausa a mis derechos, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, ¿ok? Entonces, sí se puede, pero no siempre. ¿Ok? Este artículo, el primero, párrafo primero constitucional, está relacionado directamente con nuestro artículo 29, párrafo segundo, en la que nos dice cuáles son los derechos fundamentales que no se me pueden restringir ni suspender, ¿sale? Esa es la diferencia entre los derechos humanos y derechos fundamentales. El derecho humano sí se puede perder, el derecho fundamental no se puede perder bajo ninguna circunstancia, como es el nombre, la nacionalidad, el domicilio, lo que tiene que ver con los atributos de personalidad, la personalidad jurídica en sí, ¿sale? Los derechos de la familia, los derechos de los niños, todos esos derechos no se pueden perder ni restringir bajo ninguna circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo le pondría una nota que este artículo, esta parte, este párrafo en específico, el último, está relacionado con el 29 constitucional. Ahora, vamos con el siguiente párrafo. Nada más vamos a analizar 4 párrafos, ¿de acuerdo? Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. A ver, ojo. Este párrafo, a pesar de que tiene desde el 2011 que se colocó en la Constitución, mucha gente siempre lo ha malinterpretado. No quiere decir que todo lo va a proteger o que este se llama principio, anteriormente se le conocía como principio pro hominem, significa principio pro hombre, pero como se prestaba a malinterpretaciones, se le clasificó como principio pro persona, principio en pro de las personas, ¿vale? Incluso hay quien lo escribe principio pro personae, ¿de acuerdo? Bueno, principio pro persona. El principio pro persona lo que quiere es protegernos siempre con los derechos humanos, interpretando la Constitución y los tratados internacionales, ¿de acuerdo? En la forma más amplia para que siempre me proteja, ¿de acuerdo? Entonces, este principio pro persona lo que busca precisamente es protegerme constitucionalmente y en materia de tratados internacionales que están a la par, y eso lo dice el párrafo anterior, ¿sale? Están a la par la Constitución y los tratados internacionales para protegerme, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que les van a decir a ustedes, es que eso no es cierto, lo que dice en la ley es mentira, yo me gustaría vivir en el país que dice la Constitución y la chingada, sí, pero por eso somos abogados, para defender precisamente esos derechos humanos que están ahí, ¿de acuerdo? Obviamente sí, el Estado los va a violar, sí, sí los va a violar, si tiene oportunidad te van a ver la cara de güey, sí, como en todo, ¿sale? Si tú vas a la feria, ibas por un churro y terminaste con el de las cobijas de lleves una, lleves el otro, lleves el una, lleves... y le compraste, pues ahí es tu problema, ¿de acuerdo? Porque tú decidiste hacer eso. Tú pudiste decidir no comprarle, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el tema de la violación de derechos humanos. Tú decides si te los violaron, ¿qué haces? ¿Te quedas de brazos cruzados? ¿Te quedas llorando en un rincón? ¿O te pones a hacer algo al respecto? Bueno, es exactamente lo mismo que pasa aquí, ¿sale? Ahora, la analogía no es mágica ni nada, pero bueno, espero que se vaya entendiendo. Ahora, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Ahora, dice todas las autoridades. A ver,
todos los servidores públicos son autoridades, para empezar. O sea, por ejemplo, vamos a Sí, poner un ejemplo. Una enfermera del IMSS es una autoridad para mí. O sea, si yo soy derechohabiente y ella me atiende cuando yo llego, ella es es una autoridad en ese momento. es un Sí, servidor público. Sí, es un servidor público, pero es una autoridad, porque si ella dice, se acabaron las fichas, ya no pasé a consulta, ¿o sí? Es una autoridad al final del día. Yo no puedo decir, me vale madre si me meto con el doctor, ¿no? No puedo hacer eso. Me sacan del hospital, ¿no? O bueno, de la clínica. Entonces, es una autoridad al final del día, ¿ok? En el ámbito de sus competencias, cada autoridad tiene su competencia. El IMSS tiene la competencia que es la salud, el juzgado familiar tiene su competencia de familiar, ¿sale? Y tiene una competencia de donde se encuentre, ¿de acuerdo? Igual, así pasa con todos los juzgados, ¿de acuerdo? Civil, familiar, municipal, cuantía menor, mercantil, corporativo, etc. Todos tienen su ámbito de competencia, ¿de acuerdo? Tiene la obligación, todos tienen la obligación, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. A ver, va. Promover. Si han escuchado la radio abierta, o sea, si han prendido su radio del carro y han escuchado la radio, ¿han escuchado comerciales de la CNDH? ¿Sí o no? La CNDH protege tus derechos. ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado o no? Sí, sí. Ya nadie escucha el radio, ¿no? Ahora resulta, no, puro Spotify, sí, puro podcast aquí, ¿no? Bueno, ok, está bien, vamos a imaginar que, ok, el radio no. Pero en la tele abierta, de igual pasan lo de la CNDH. La CNDH, protege tus derechos. Bueno, si no, cuando han ido al centro de salud, yo sí voy, porque pues, les esterilizo a mis perros en el centro de salud, en el centro de salud o ¿y qué crees que estoy haciendo, mi pendejo? Y se pongas a dar clase, pues eso estoy haciendo, o sea, estamos analizando la Constitución, pero bueno, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya se me fue la idea. Ajá, en el centro de salud, por ejemplo, que llevo a esterilizar a mis perros, ahí hay unos carteles que dice tus derechos como, ¿cómo se llama? Como paciente, ¿de acuerdo? Ahí, ahí en esos derechos como paciente, ¿son mis derechos humanos? ¿Sí o no? Y sí, es una promoción de los Sí, mismos. Sí, ¿de acuerdo? Ok, respetar, bueno, aquí es en donde viene, aquí es en donde viene la clave, ¿no? El tema de respetar la Constitución, pues no todas las autoridades la respetan, ¿de acuerdo? Protegerla, todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de proteger, ¿de acuerdo? Esos derechos humanos y garantizar los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, este párrafo se lee de la siguiente forma. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover los derechos humanos de conformidad con los 4 principios que ya conocemos. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de proteger, de respetar los derechos humanos. Todas las autoridades tienen el ámbito de garantizar los derechos humanos. Así, cada uno se lee diferente, ¿de acuerdo? Porque no es una lectura, ¿cómo se llama? No es una lectura lineal, es una lectura interpretativa. ¿Por qué? Porque está hablando de 4 obligaciones, ¿sí o no? Promover, proteger, respetar y garantizar. ¿De acuerdo? Entonces está hablando de 4 obligaciones diferentes que tienen las autoridades hacia con nosotros, ¿de acuerdo? En materia de derechos humanos. Promover derechos humanos, respetar derechos humanos, proteger derechos humanos y garantizar derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, esas 4 obligaciones son las que nosotros tenemos que defender, ¿de acuerdo? Ahora, habla de principios, principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de invisibilidad y principio de progresividad. Universalidad es que los derechos humanos son iguales aquí y en toda la República, aquí en Puebla, en Ciudad de México, en el Estado de México. O pregunta, ¿son diferentes mis derechos humanos aquí en Puebla que en Cancún, por ejemplo? no, No, ¿de acuerdo? O que en Sonora, no, ¿ok? Entonces, no aplican en toda la República mis derechos humanos. Y yo como mexicano, ¿puedo ejercer esos derechos en otra parte del mundo por medio de la embajada, por ejemplo? sí, ¿Sí? ¿Puedo desde Estados Unidos darle una carta poder a alguien aquí para que haga promociones en mi nombre? ¿Sí o no? sí, Entonces, sí, entonces son universales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora,
universales, luego interdependencia, que no depende un derecho humano del otro. A ver, ¿para ser poseedor tengo que ser propietario? No, no, No necesariamente. Puedo ser propietario y no poseer, puedo ser poseedor y no propietario, ¿de acuerdo? Entonces no están, son interdependientes esos derechos humanos, ¿de acuerdo? Son separados, no es lo mismo. Sí están relacionados, pero no necesariamente o no son dependientes uno del otro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Puedo ser poseedor y después de un tiempo ser propietario? Sí o no. sí, Pero si yo no ejerzo ese derecho, ¿puedo seguir siendo poseedor sin ser propietario? sí, Sí. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, universalidad, interdependencia, indivisibilidad. Los derechos no se pueden partir a la mitad, ¿de acuerdo? No se pueden cuartear mis derechos, no se pueden dividir, un derecho ahorita y el otro derecho después. No, es un derecho único, ¿sale? Y los derechos no se pueden dividir. Progresividad, quieren decir que si ahorita tienes 112 derechos, ¿no? En tu constitución, quiere decir que en un año, en dos, puede que tengas 113, 114, hasta 130, ¿de acuerdo? La progresividad quiere decir que no puedes perder esos derechos que ya tienes. Tienen que ir hacia adelante, no hacia atrás, ¿de acuerdo? En consecuencia, el Estado mexicano, el Estado deberá prevenir. El deber es un sinónimo de obligación. Está obligado el Estado a, ¿qué? A prevenir, a investigar, a sancionar y a reparar las violaciones a derechos humanos. Aquí hacemos otra lectura. El Estado deberá prevenir las violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano deberá sancionar las violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano deberá investigar las violaciones a derechos humanos. Y ahora, esta última parte, la que no se les debe olvidar. Este párrafo es el más importante constitucionalmente hablando en materia de reparación de derechos humanos. A ver, si yo voy caminando por la calle y hay un hoyo a causa de una alcantarilla mal puesta y se me rompe la pierna, voy a poner algo más realista. ¿Se acuerdan que el año pasado por estas fechas estaban los aguaceros con todo ahí en el Estado de México? Que hasta hubo gente que estuvo 30 días bajo el agua. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Los que son del Valle de Chalco, sí, sí lo vivieron, ¿no? O no vieron las noticias hace un año. ¿A poco llovió hace un año, licenciado? Bueno, para toda esa gente que estuvo inundada, pregunta, que no estuviera el alcantarillado bien, con un buen mantenimiento, ¿es culpa del Estado, sí o no? sí, 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 Ahora, ¿eso es una violación a mis derechos humanos? sí, Entonces, ¿esas personas pueden solicitar una reparación en materia de derechos humanos? sí, Bueno, que se las den otra vez otra cosa, ¿de acuerdo? Pero que pueden pedir, pueden pedir, ¿sabes? Entonces, es el tema con esto en particular, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una mini cápsula, ¿de acuerdo? De la interpretación de derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado un poquito claro de cómo debemos de leer los abogados de aquí en adelante, todo lo tienen que leer de esa forma, ¿vale? Para que no se preste a que lo interpreten mal, lo analicen mal.